Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Buenos días, bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, como siempre, nuestra lectura compartida. Y nuestra lectura compartida hoy en una bella historia relacionada con nuestro tema, la mejor familia del mundo. Un cuento editado por S&M, por Susana López y Ulises Wenzel. La mejor familia del mundo. Una bonita mañana de mayo, como la de este mes, Carlota estaba jugando en el jardín del orfanato cuando la directora la llamó a su despacho. Te ha adoptado una familia, Carlota. Vendrán por ti mañana, dijo. Carlota cruzó los dedos y pidió un deseo. Espero que sea la mejor familia del mundo. Esa noche, Carlota no podía dormir de los nervios y pensó en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba una familia de pasteleros. Si la adoptaba una familia de pasteleros, viviría en una pastelería. Podría pasar el día entre tartas, mantecadas, bollos y bombones, escribir mensajes de azúcar en las tartas y sorber el merengue de los pasteles de merengue. Tendría orejas de chocolate para desayunar, comer, merendar y cenar. Sin duda, una familia de pasteleros sería la mejor familia del mundo. Aunque pensando lo mejor, ¿cómo seguía sin poder dormir? Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. ¿Cómo sería? Imagino que la adoptaba una familia de piratas. Si la adoptaba una familia de piratas, viviría en un barco pirata, podría navegar por los 7 mares, pintar banderas de calaveras y huesos y buscar tesoros de doblones de oro. Luciría un moño en el hombro derecho, un loro en el izquierdo, un parche en el ojo y una pata de palo. Sin duda, una familia de piratas sería la mejor familia del mundo. Aunque pensando lo mejor, como aún no podía dormir, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba una familia de domadores de tigres. Si la adoptaba una familia de domadores, viviría en un circo, podría pasar el día jugando con los tigres, rizar los bigotes de los cachorros y contar las rayas de su pelaje. Llevaría un tigre de Bengala a la escuela para ser la más popular del recreo. Sin duda, una familia de domadores sería la mejor familia del mundo. Aunque pensando lo mejor, como todavía no conciliaba el sueño, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba una familia de astronautas. Si la adoptaba una familia de astronautas, viviría en una nave espacial, podría visitar todos los planetas, beber licuados en la Vía Láctea y bailar el hula hula con el anillo de Saturno. Contaría estrellas para dormir por las noches y sin duda una familia de astronautas sería la mejor familia del mundo. Aunque pensando lo mejor, con sorpresa, Carlota miró la ventana y descubrió que ya se había hecho de día. Había pasado la noche entera sin dormir y su nueva familia ya había llegado a buscarla. Los Pérez. Los Pérez llegaron al orfanato. Leonor, la nueva madre de Carlota, es empleada de correos.
No es pastelera, pero todas las tardes cuando vuelve del trabajo le compra a Carlota una enorme oreja de chocolate para merendar. Roberto, el nuevo padre de Carlota, es agente de seguros. No es pirata, pero le encanta jugar con Carlota a buscar tesoros escondidos en el descampado del bar. Elvira, la nueva abuela de Carlota, está jubilada. No es domadora de tigres, pero tiene dos gatos, Bigotes y Bruno, que se pasan el día dormitando en su regazo y les encantan. Pedro, el nuevo hermano de Carlota, estudia en la misma escuela que ella. No es astronauta, pero ha decorado el techo del dormitorio con estrellas que brillan en la oscuridad para que él y Carlota puedan contarlas por la noche antes de dormir. Y así, bajo el cielo estrellado de su habitación, Carlota Pérez por fin pudo dormir y no tuvo que imaginar más. Había conseguido la mejor familia del mundo. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Bienvenidos a esta emisión, reconociendo en nuestras familias la mejor familia del mundo. Buenos días a todos en esta mañana de domingo. Gracias por estar acompañándonos en este episodio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, con nuestro interés de construir ambientes familiares y escolares saludables. Bueno, y hoy muy contentos con la visita que tenemos aquí en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, porque nos encontramos con Sonia Marcela Telles Moreno. Buenos días, Sonia. Buenos días, Ruth Estela. Muchas gracias por esta invitación tan bella y tan esperada. Bueno, yo les cuento que Sonia es profesional de la Secretaría de Educación, muy en línea con el trabajo que la conductora de este programa lleva, y es toda la alianza y el vínculo familia-escuela para fortalecernos desde las comunidades educativas, porque realmente queremos generar esos espacios de cuidado, de protección de nuestros niños y nuestras niñas, de nuestros adolescentes y de sus familias. Sonia es licenciada en educación infantil, es magíster en educación, maestra de educación inicial, profesional que aporta la educación para la primera infancia desde escenarios de acompañamiento a las instituciones educativas y en el diseño y desarrollo de proyectos desde la política pública para los colegios del distrito. En los últimos 3 años ha sido parte del proyecto 7784, Fortalecimiento de la Educación Inicial con Pertinencia y Calidad, de la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación del Distrito, en el que se ha venido desempeñando y fortaleciendo sobre todo en la línea técnica y que da lugar a la construcción de la estrategia Educación Inicial con Familias. Sonia es apasionada por la educación, por la literatura infantil y por compartir muchas experiencias con su familia. Hace parte de un equipo que ella dice es muy teso, con mucho saber y experiencia en educación, y con quienes han construido una propuesta que busca fortalecer ese relacionamiento de la escuela y las familias, partiendo, claro está, de las bondades y potencias que ofrece la perspectiva de educación inicial, donde familias y escuelas trabajan juntas, se reconocen como pares y aportan a la educación de los niños y las niñas desde diferentes lugares, complementarios pero con objetivos comunes. Esta es la línea de acción de Sonia, y hoy muy invitada acá porque pues desde ser vocera de la Secretaría de Educación nos va a compartir ese gran proyecto que la Secretaría lidera, y es esa educación desde la educación inicial con las familias, un proyecto muy bello que busca realmente rescatar ese protagonismo de las familias en las comunidades educativas, pero un protagonismo
que está de la mano con los maestros, que está de la mano con los directivos docentes para construir, como decimos, ambientes familiares y escolares saludables. Sonia, pues bienvenida a este espacio y yo quisiera que iniciáramos explicándole a la audiencia de hoy qué es la estrategia educación inicial con las familias, en qué consiste. Bueno, es una de las 5 estrategias que tiene el proyecto de educación inicial de fortalecimiento con pertinencia y calidad, y surge, digamos, en un contexto de 2020, iniciando la administración distrital, donde hay, digamos, la necesidad de un posicionamiento de la educación inicial desde lugares, digamos, mucho más creativos e innovadores, pero también desde la necesidad de que las familias participen y se vinculen más allá desde el lugar de la formación. Entonces nos surge la pregunta por la participación y de allí se empieza a generar, digamos, una construcción técnica y una línea que nos empieza, digamos, a ir dando un camino en el que vemos que la educación inicial en sí misma, digamos, propone un proceso participativo. No solamente son las maestras quienes lideran este ejercicio de educar a los niños y las niñas, sino también hay una comunidad educativa y una comunidad que está allí también, que es necesario, digamos, en estos marcos de la atención integral a la primera infancia, que sea una participación amplia y consecuente de muchos actores que inciden en ese desarrollo de los niños y las niñas. Y por supuesto, pues ahí están las familias inmersas como protagonistas y como actores súper importantes en el desarrollo, pero también en el cuidado y protección de los niños y las niñas. Es allí como surge esa idea de que la escuela no educa sola o la familia tampoco educa sola, sino es algo que hacemos juntos. Entonces surge la idea de educación inicial con las familias como digamos, una de las grandes metas de este proyecto de educación inicial, donde queremos fortalecer esa participación de las familias y la comunidad en los entornos de la educación inicial, más allá, digamos, como conversábamos en algún momento con la profe Ruth, más allá de la idea de que participar tiene que ver con estar en la escuela, ir a la escuela o tener ese lugar de la presencialidad, sino el lugar de la familia es de muchos escenarios, no solo presenciales, sino también simbólicos y otros escenarios que van más allá de lo que es evidente en los colegios. Es ver a las familias como un sujeto importante, no solo para requerir su presencia o hacer, digamos, acciones que piden los colegios, sino unas familias que desde la información que el colegio también les brinde, desde el lugar que el colegio también les brinde, ellas aportan con sus ideas, con sus iniciativas, desde sus capacidades y desde sus propias experiencias. También pueden aportar muchísimo a la formación de los niños y las niñas. Entonces, pues desde allí surge esta propuesta. Esto estaba muy inspirado en el lineamiento pedagógico y curricular que surge en el 2010 como parte como de un movimiento fuerte que se viene construyendo desde la educación inicial y que se actualiza en el 2019 con un documento actualizado que pues los colegios que hemos venido movilizando y entregando a los colegios de muchas maneras, y a partir de allí, digamos que a partir de esa actualización pues surge también muchas preguntas, no solo de los colegios, sino también de quienes trabajamos con la educación inicial, de cómo pedagógicamente y a través de las experiencias y de las diferentes actividades que ocurren, que suceden en los colegios, fortalecemos esa educación inicial, pero también cómo las familias hacen parte cada vez más activa de estos procesos de la educación inicial. A la par que vamos trabajando con las maestras para mostrar que hay muchas formas de hacer educación inicial y de generar prácticas cada vez más reconocedoras de los niños y las niñas, que respeten esos ritmos de desarrollo también entre la familia como un actor fundamental para ponernos de acuerdo con ese actor en cómo vamos a educar de manera conjunta a esos niños y esas niñas. Entonces, es allí donde también, digamos, nos genera
esas preguntas a la hora de construir una propuesta, de cómo siempre va la educación inicial de fondo, pero como ese lugar de las familias, como ese, digamos, contexto vital, no solamente como primer contexto, sino como contexto vital de todos los seres humanos, que va poco a poco, va creciendo también con los niños y las niñas, y en la medida en que se logren esas articulaciones y ese reconocimiento de esos otros sujetos que también acompañan, como son las maestras y los demás actores del colegio, pues de esa manera, pues las familias también van, digamos, apropiándose de ese lugar importante que tienen, van reconociéndose también ellas mismas como esos pares educativos válidos e importantes. Bueno, Sonia, pues tú haces aquí un llamado desde la estrategia a todos fortalecer ese proyecto común de la formación de nuestros niños y nuestras niñas, es decir, cómo se invita a la familia desde el contexto escolar, pero nos entendemos desde un ambiente de corresponsabilidad, de reciprocidad, de un trabajo mancomunado para lograr esos ambientes de cuidado y protección. Yo quisiera que nos expliques ¿qué se quiere lograr con la estrategia en la educación inicial? Digamos que el espacio propicio es la educación inicial, porque allí inician, más adelante te haré una pregunta con respecto a eso, porque también nuestra inquietud a todos los que trabajamos en este ámbito de la educación inicial y primaria con las familias, muchas inquietudes surgen cuando decimos, bueno, ¿cómo seguir esa estrategia con las familias durante toda la escolaridad, que sería un objetivo muy loable? Entonces, yo quisiera que nos contaras qué se quiere lograr con la estrategia con los niños, cuál es ese propósito que ya si bien sabemos es lograr vincular a la familia desde sus capacidades, desde sus saberes, desde sus sentires. Pues yo sé que ustedes tienen unos propósitos muy puntuales. Cuéntanos, por favor. Bueno, además, digamos, del propósito de vincularlas, es eh, comprender que cuando tenemos a las familias como aliadas, pues logramos más que cuando se trabaja cada uno, digamos, como cuando trabaja la familia y la escuela por separado, digamos, eso es lo que entendemos un poco como la responsabilidad, pero para nosotros entender la corresponsabilidad parte primero por reconocer que alrededor de los niños y las niñas hay unos actores fundamentales y que en la medida en que esos actores se conocen, se reconocen, ¿cierto? Conocen sus potencialidades, sus capacidades y las ponen, digamos, al servicio también y las ponen, digamos, en juego para fortalecer ese desarrollo y esos aprendizajes de los niños y las niñas, pues logramos más que cuando no, digamos, no nos reconocemos eh, como actores fundamentales en la vida de los niños y las niñas. Queremos contribuir a que esas relaciones familia-escuela se fortalezcan, pero para poder fortalecerlas necesitamos pasar, digamos, por unos procesos. Un proceso fundamental es que el colegio abra la puerta, ¿cierto? Y abrir la puerta es, digamos, una manera simbólica de decirlo, es permitir, digamos, que las familias se hagan presentes de muchas maneras y que ese proceso, digamos, de abrir la puerta inicia cuando las familias llegan al colegio por primera vez, cuando matriculan a su niño o este niño o niña ingresa por primera vez al colegio, ahí empieza todo un proceso que nosotros lo llamamos la vinculación, y esa vinculación inicia y se propone que continúe para el resto de la escolaridad. O sea, la educación inicial es apenas un camino, digamos, o una trayectoria que invita a relacionarnos y a invitar a las familias a ser parte de la institución educativa, pero que eso no muere allí, sino que la idea es que a través, digamos, del proceso que nosotros denominamos como las transiciones efectivas y armónicas, se siga, digamos, acompañando de manera efectiva y se siga vinculando a las familias en esos procesos de cambio que lo viven los niños y las niñas, lo viven las familias, pero también lo viven las instituciones educativas. Entonces, cómo todos hacemos parte de la vida de los niños y las niñas de manera activa, cómo nos ponemos de acuerdo y cómo podemos conversar, digamos, de una manera
constructiva y conjunta de lo que hacemos los unos y los otros para aportar, digamos, a esos tránsitos y a esas maneras de cómo los niños y las niñas también empiezan a ser parte de las instituciones educativas y a ser parte de esos procesos educativos y formativos. Y ahí, digamos que hay un gran propósito en términos de qué queremos lograr con esta estrategia. Entonces, la familia no solamente, digamos, va al colegio, acciones puntuales o se vincula, digamos, de unas maneras puntuales o presenciales, sino se vincula, digamos, de muchas maneras, desde el hogar, desde lo que hacen en esos otros ambientes complementarios, como lo son el hogar, el espacio público, esos otros escenarios que también complementan el hacer de la escuela. Allí la familia tiene también una presencia súper importante y en la medida en que la familia conozca cómo funciona la educación inicial, por qué ahora la educación inicial, digamos, está en los colegios, por qué es distinto educar a los niños y las niñas de primera infancia a como se hacía de pronto antes, ¿cierto? ¿Por qué queremos movilizar tantos cambios también en la educación inicial, muy centradas en los procesos de desarrollo? La idea es que las familias también conozcan, digamos, todos estos cambios y sepan que lo que muchas veces la maestra pide, digamos, o hace, digamos, como pide como parte del acompañamiento en el hogar, tiene que ver con esas transformaciones en la educación inicial. Cuando las maestras hablan muchísimo de las actividades rectoras como el juego, la exploración del medio, el arte, la literatura, eso tiene que ver con toda también unos cambios que estamos, digamos, reconociendo y que son vitales para la vida de los niños y las niñas. Hoy con las familias buscamos hablar del juego, de la importancia del juego en la familia, de hablar de esos momentos de calidad, de por qué llevar a los niños a la biblioteca, de por qué, digamos, afiliarlos a una biblioteca y hacer, digamos, lograr el préstamo de los libros y, digamos, llevarlos a diferentes escenarios de la ciudad que enriquezcan, que potencien esas acciones de la escuela también y de la familia. Digamos que todo eso hace parte, digamos, de las conversaciones con las familias y las razones por las cuales también queremos seguirlas vinculando y contarles que todo eso hace parte de la educación inicial, que Yo mucho de lo que ocurre en el hogar. Yo creo que este es el reconocimiento, Sonia, también a decirles a las familias, queremos apoyarlos en ese proceso de construcción como familia. Yo siempre he dicho que ser papá es un construirse en el día a día, o sea, ningún hijo viene con un manual, ¿cierto? Sino que empezamos esa construcción de ser familia a través de esas interacciones que hacemos con los hijos, ¿cierto? Y cada familia por eso es distinta y tiene, digamos, unas maneras de relacionarse distintas, de ser familia de manera distinta. Pero creo que es decirle a la familia desde la voz de la escuela, aquí estamos nosotros para ayudar en esos roles, en ese rol de ser papá, de ser mamá, de ser cuidador, de ser abuelo, de ser acudiente y también de ser hijo. Yo insisto mucho en eso también, que es el trabajo con los niños que se hace para también ellos desempeñar su rol como hermano, como hijo, ¿cierto? Y creo que en eso la estrategia gana un terreno muy bello cuando empezamos a decir, bueno, familias, aquí está la escuela para que pueda apoyarnos, aquí hay unos maestros diseñando una serie de acciones para que ustedes se vinculen no solo con la intención de un logro académico, que es importante decirle a las familias hoy, no solamente vincularse a la escuela con la intención de un logro académico, que por demás cuando la familia se vincula de manera exitosa vendrá, ¿cierto? Sino también porque hay otros saberes que reconocemos desde el reconocimiento de cada familia diversa. Los reconocemos para que se hagan presente en la escuela. Yo quisiera que tú nos contaras, porque sé que en la estrategia hay unas acciones puntuales que ustedes proponen, que implementan en la estrategia de acompañamiento a los colegios. Sí, y para complementar lo que acabaste de decir también, parte, digamos, de cómo acompañamos, que yo creo que más adelante también lo vamos a conversar, es que ayudamos, digamos, queremos aportar a que las escuelas de padres o las escuelas de familia se fortalezcan. ¿Cómo? También, digamos, desde la idea de la participación, queremos movilizar
que los colegios, digamos, partan de las preguntas de las familias, de sus inquietudes, ¿cierto? Ser familia y ser padres, madres, incluso cuidadores, trae muchas preguntas de cómo acompañamos, de qué es eso el desarrollo infantil, de qué es apropiado hacer con los niños y niñas de la primera edad. Y pues todas esas preguntas, digamos que parte del acompañamiento es aprender a escuchar a las familias. A veces los colegios necesitamos, no un manual, pero sí muchas ideas de cómo escuchamos a las familias también activamente. Parte de la escucha activa hace parte de este acompañamiento, de cómo así para los niños y las niñas necesitamos unas orejas grandes, como nos propone Gianni Rodari con la oreja verde de la escuela. Para las familias también necesitamos unos dispositivos de escucha y de observación muy amplios para poder escuchar también sus preguntas, sus inquietudes y esas iniciativas que tengan y que puedan, digamos, tomarse pertinentemente y hacer no necesariamente transformaciones, pero sí, digamos, las escuelas de padres como espacios cada vez más pertinentes para la educación inicial. Saber que muchas veces la pregunta de una familia de educación inicial no es la misma pregunta que se hace a una familia de un hijo adolescente. Sí, a veces pues las familias, digamos, confluyen, tienen varios hijos, hijos adolescentes, hijos de primera infancia, pero sí queremos darle lugar específico a las preguntas de las familias de educación inicial, que tienen que ver muchas veces con el desarrollo, que tienen que ver con los cambios también que viven los niños y las niñas, que tienen que ver con los procesos de aprendizaje, entonces, y tienen que ver muchas veces con esas emociones que viven las familias a la hora de educar. O sea, cómo te sientes tú adulto cuando no sabes cómo manejar incluso cuando los niños lloran o hay una pataleta. Es eso, es como poder conversar desde allí, desde esas preguntas propias de las familias de educación inicial, cómo podemos irnos construyendo y escuchando también, cómo hacemos el diálogo cada vez más cercano entre unas familias y otras a la hora, digamos, de participar en escenarios como las escuelas de padres. Y yendo también a la pregunta que haces de cómo se implementan las acciones de la estrategia. Bueno, nosotros ofrecemos un acompañamiento técnico a los colegios, eh, que es, digamos, como una de las modalidades. Ofrecemos el acompañamiento a una serie de colegios a los que llegamos a través de unos convenios que firma la Secretaría con cajas de compensación familiar. Tenemos un talento humano muy valioso y con un saber también y una experiencia valiosa que se ha construido también con los colegios. Es un equipo de profesionales de acompañamiento psicosocial que apoyan la labor del orientador para acciones específicas en educación inicial y un equipo, digamos, de pedagogos que los llamamos dinamizadores técnicos, pedagógicos, que hacen el acompañamiento, digamos, a modo de cualquier acompañamiento, va dirigido a los colegios para generar unas reflexiones, para generar una mirada que le ayude a los colegios primero a reconocer que muchas veces las maestras, principalmente las maestras de educación inicial y muchas veces los orientadores trabajan en solitario, hacen un trabajo lindísimo y valiosísimo con las familias que a veces necesita, digamos, ser reconocido por la misma institución y necesita ser, digamos, potenciado y ampliado a otros, digamos, a otros grupos del ciclo inicial. Muchas veces también se ha irradiado, digamos, este ejercicio a los grupos de primaria del ciclo 1. Y de esta manera, partiendo del reconocimiento de lo que tenemos, hacemos un ejercicio que nosotros lo denominamos el mapa de la memoria. Y con ese mapa de la memoria lo que hacemos es reconocer qué prácticas tenemos con las familias, qué hacemos con las familias, cómo las vinculamos y cuáles son esas prácticas que vemos que sean potentes o poderosas, a veces lo llamamos así, porque generan algo distinto, generan un clic distinto, se logra que la familia participe de otra manera, el colegio siente que lo hace de otra manera y que logra mejores, digamos, mejores formas de participar y más tranquilas que, digamos, con otras formas de hacerlo. Entonces, partiendo de ese reconocimiento, lo que hacemos con el colegio es indagar qué es lo que quiere fortalecer en esa participación y para qué quiere hacerlo. Que los colegios siempre, digamos, confluyen que es valiosa la vinculación de las familias porque
Estamos de acuerdo. Cuando tenemos a las familias como aliadas, logramos más, logramos que se involucren, digamos, de mejor manera en los procesos formativos de los niños y las niñas. También logran, digamos, ellas desde su lugar del cuidado y la crianza, aportar, digamos, desde la forma como ellas se relacionan con los niños y las niñas, pues de maneras más sensibles, ¿cierto? Reconocer que los niños y las niñas en la primera infancia tienen unas formas también, requieren unas formas, digamos, particulares para relacionarnos con ellos y ellas, y esto, digamos, viene a darse como parte de lo que los colegios quieren. De allí, pues, el camino se forja con ellos. Los colegios abren los espacios, facilitan los escenarios de acompañamiento. Lo que hacemos es, en adelante, cuando hacemos, digamos, unas reflexiones frente a cómo queremos esa participación y si es participación o no, porque eso atravesamos por algunas miradas de la participación, pues que parte a veces de que los colegios solo queremos que las familias sean muy juiciosas y envíen los materiales o que respondan. O sea, como una relación muy unidireccional Sí, para llegar a la idea de lo diálogo. bidireccional, de Sí, que ambos aportamos. pienso que ustedes como estrategia, digamos, invitan a ese diálogo de participación real, ¿no? Una participación no solamente en que se cumple con un requisito, se cumple con un trabajo, sino que se es partícipe en la construcción de la experiencia misma. Tú dices algo bien importante y es que partimos de las necesidades de la comunidad y por ende pensaríamos que todas las experiencias son distintas, tienen su principio de transferencia, de poder replicarlas, pero por sí mismas son distintas las experiencias porque parten del contexto muy particular de las familias que se tengan en una comunidad. Creo que eso es bien importante y desde aquí yo te diría, ¿cómo invitamos a las familias a realmente a decirles, bueno, aquí están las puertas? Ustedes hacen una metáfora muy linda con las puertas en el documento que escriben con las puertas, ¿no? Porque hay diferentes puertas de entrar a esa participación. Entonces, ¿cómo invitar a las familias a decirles, bueno, vengan porque la escuela necesita de sus saberes, necesita saber qué piensan ustedes, cómo es la expectativa de ser papá, mamá, de ser familia, para que nosotros también aportemos a ustedes? ¿Cómo invitar a las familias? Bueno, en este proceso, pues, como lo dices, buscamos vincular a las familias desde la planeación de estrategias, que hace parte, digamos, del acompañamiento a los colegios. Es invitar a las familias, parte por preguntarse cómo generamos, digamos, mecanismos de participación desde el inicio del año escolar, que nos permita, digamos, saber cuáles son esos intereses, esas posibles, digamos, potencias o talentos que podamos encontrar en las familias, no solamente, digamos, centrarnos en las necesidades. Y allí han surgido ideas muy lindas de cómo invitar a las familias, ¿no? No solamente, digamos, basado en encuestas, sino en cómo generamos encuentros desde eh, lo intergeneracional, donde invitamos a las familias a ser parte de una clase de los niños que reciben los niños y las niñas a través, digamos, de los equipos de maestras aunados con orientadores y profesionales de acompañamiento psicosocial y otro, digamos, otro talento humano que llega a través de los convenios que son docentes, nosotros las llamamos agentes educativas, pero son maestras también que desde lo que proponen tienen, digamos, experiencias potentes en las que muchas veces invita a las familias a entrar. Entonces, una forma, una invitación a las maestras es entren y conozcan qué es lo que hacen las maestras. Les proponemos a las maestras que den a conocer, digamos, las propuestas educativas de educación inicial, reconocer por qué es importante el juego, la exploración del medio, estas actividades rectoras o pilares de la educación inicial en la vida de los niños y las niñas. Y cuando las familias viven, digamos, estas experiencias que las maestras hacen, hay conexiones muy lindas e interesantes desde lo afectivo y desde los vínculos precisamente entre los niños y esos cuidadores que están allí, que hacen que la familia se quiera quedar. O sea, nosotros lo llamamos, eso que llaman las puertas, en realidad es una metáfora que surge, digamos, de una maestra que para nosotros es muy inspiradora, que es la maestra Mari Carmen Díez Navarro. Ella tiene un libro que se llama Las 10 claves de la educación infantil,
Y una de las claves, pues es más una llave, ¿no? Las 10 llaves. Esta llave es la llave de los vínculos entre la escuela y la familia, y la llave es el vínculo. Pues cuando construimos vínculos, pues digamos lo demás empieza a darse casi que de manera un poco más, digamos, como consecuencia de la construcción de vínculos. Solo en el reconocimiento y en el reconocimiento es como es posible, digamos, construir algo. Y ella parte pues de esa idea de la llave como algo, la llave y la puerta, digamos, lo unimos como con la idea de la puerta como un escenario posible, como escenarios que ya existen, que están en la escuela, que están ahí puestos y que seguramente pasamos todos los días y la cotidianidad, cuando no es mirada, digamos, con admiración o perdemos esa mirada del asombro, es vista, pues se pierde, digamos, se pierde el detalle, se pierde la importancia de ese escenario posible, y lo que hacemos a través del acompañamiento es miremos nuestras puertas. ¿Cuáles son, digamos, tres puertas que proponemos desde el acompañamiento? Una de ellas son los vínculos, desde cómo vamos a construir esos vínculos con las familias, o sea, desde el inicio, ¿qué hacemos con las familias para empezar a relacionarnos y a fortalecer esas relaciones? Por otro lado está la participación cotidiana, que es la comunicación del día a día. Tiene que ver con esos procesos de comunicación del momento de la salida y llegada de los niños, cuántas familias van, recogen directamente a sus niños y a sus niñas, esos momentos en el que el colegio atiende o abre sus puertas, digamos, momentáneamente para intercambiar información con las familias, pero no se agota allí, sino tiene que ver con lo que se va a la escuela y llega a la casa y lo que va de la casa a la escuela. Que las maestras de educación inicial tienen una riqueza, digamos, de acciones, y la misma profe Rodestela, digamos, con sus propuestas para familias, tiene unas ideas fabulosas que van desde el cuaderno viajero hasta el personaje de la semana, y otras muchas que van así, que a la final se vuelven estrategias viajeras que van y vienen del hogar a la escuela y están conectando todo el tiempo. Eh, y hasta las estrategias comunicativas que manejan en muchos colegios a través del WhatsApp, de los blogs. Hay, digamos, infinidad de oportunidades o escenarios posibles para fortalecer esa participación. Y la participación en espacios formales, que para educación inicial sigue siendo un gran reto, que las familias de educación inicial participen en esas instancias del colegio, como el comité de convivencia escolar, participen de unas maneras distintas en las escuelas de padres, que participen también en los consejos de padres de familia, en las asociaciones de padres de familia y otras instancias que digamos que están eh, promovidas desde la ley y que los colegios tienen. Entonces, son escenarios donde seguramente participan más las familias de bachillerato o de otros ciclos intermedios, pero las familias de educación inicial todavía no están tan presentes y queremos que estén cada vez más presentes en esos escenarios. Entonces, esas son nuestras tres puertas, y las llaves, inspiradas en Mari Carmen Díaz Navarro, hacen más referencia a eso que me abre esa puerta. O sea, si existe la puerta y está ahí, ¿yo cómo la abro? ¿Qué elemento utilizo? Entonces ahí están las puertas, y tenemos una propuesta de 5 llaves que son poderosas y que a la hora de combinarlas con esas puertas, pues es donde surgen esas ideas fabulosas que han tenido los colegios que hemos acompañado a la hora de generar sus estrategias. Una de las llaves son las atmósferas, lo llamamos así, y es que queremos que las familias se sientan parte del colegio, y las atmósferas juegan un lugar importante ahí, y tiene que ver desde la disposición de un espacio o un lugar para, digamos, atender a las familias, hasta los espacios que yo ambiento para hacer un encuentro con familias, hasta la actitud, la parte, digamos, actitudinal de quienes, eh, incluso de todo el personal o talento humano de un colegio a la hora, digamos, de atender o darle la bienvenida a las familias. Todos hemos hecho parte como esas atmósferas en diferentes lugares, nos sentimos bien o nos sentimos mal, nos sentimos parte o no, acá somos bienvenidos o no. Entonces eso parte por muchas reflexiones que los colegios han hecho. Tenemos otra llave centrada más, digamos, en las transiciones. O sea, el pretexto es cuando los niños llegan
por primera vez al colegio, pero también cuando van cambiando, digamos, de nivel o van cursando un curso cada vez más, digamos, avanzado en la escuela. Eso es una forma, digamos, de vincular a las familias desde cómo escuela y hogar nos ponemos de acuerdo para acompañar esos cambios, ya sea a través de lo que nosotros llamamos los ritos de paso, los rituales que van en lo cotidiano, de cómo la familia también acompaña en el hogar esos cambios que ocurren, digamos, en lo rutinario, desde la compra de útiles escolares, a la hora de dormir, esas cosas en las que necesitamos ponernos de acuerdo para que esos cambios que ven los niños sean de una manera más tranquila. Y ahí hay muchas formas, digamos, de abordar qué saben las familias, cómo abordan, es cómo los viven, cómo los acompañan y fortalecernos juntos en esa relación. También hay otra llave centrada en las estrategias para comunicarnos, que hay muchos colegios también se han interesado bastante por esta llave, y es cómo fortalecemos nuestros canales de comunicación, pero también esos mensajes, para que cada vez sean más inclusivos, pero también incluyentes de las familias, reconocedores de esa diversidad que tenemos de las familias, como hace parte también fuerte de nuestra propuesta, es hacer canales más fuertes, pero no solamente centrarnos en el canal, sino en los mensajes, cómo los hacemos cada vez más reconocedores y logramos más intercambios con las familias o más una comunicación bidireccional. Y la otra puerta está también centrada en acompañar también cómo el trabajo en equipo en los colegios logra, digamos, que trascender lo que hace una maestra, un orientador, a lograr un equipo de trabajo que esté mucho más centrado, digamos, en generar propuestas que tengan a largo plazo una mayor incidencia. Nosotros apostamos muchísimo a la sostenibilidad de estos procesos y cuando los colegios reconocen esas puertas y esas llaves, se animan muchísimo a mirar cuál quieren fortalecer y saber que a veces los colegios hacen muchas cosas, pero pican, o sea, queremos por aquí, queremos por allá, y lo que ayudan las puertas y las llaves es a centrarnos a decir, por ahora puede ser por aquí, este es el camino, y vamos mirando si sigue siendo nuestro camino y nos ayuda, digamos, a ir fortaleciendo nuestra relación con las familias desde ese horizonte. Te hago una pregunta allí que para mí es importante, porque ya hablamos de ese vínculo con la familia de participación, pero a mí me parece importante como que tú nos pudieras contar qué hacemos, Sonia, en ese ámbito de decirle al colegio, de invitar al colegio a decirle, bueno, diseñemos nuestra estrategia. Esa estrategia importante, esa estrategia en que la familia va a sentirse partícipe, ¿cierto? Porque ya invitamos a la familia, ahora, ¿cómo invitamos a los colegios a decirles, hay que implementarlas? Y tú dijiste ahorita algo clave, empiezan mirando opciones, muchas opciones, porque creo que la dinámica de los maestros es poder diseñar, ¿cierto? Esas actividades, esas estrategias, pero empiezan a diseñar y a hacer como un mapeo de eso que tienen ahí y empiezan a ocurrirse muchas ideas, pero yo quiero que los invitemos puntualmente al camino de las 5 llaves, pero también a irse descubriendo desde sus mismas capacidades, ¿no? Sí, sí, creo que también olvidé mencionar una llave que es la de tejer comunidad, que hace parte del gran propósito y esta invitación para los colegios es precisamente tejer comunidad. Tejemos comunidad cuando nos damos, digamos, la oportunidad de conocernos, de conocer quién es ese otro, eh, desde muchos escenarios, si nos damos la oportunidad de construir confianza, que es prácticamente uno de nuestros principios también, que solamente es posible construir confianza en la medida que tengamos oportunidades de conocernos, reconocernos en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, en nuestras potencias, en nuestras capacidades, y que hoy más que nunca es necesario, digamos, hemos visto la necesidad todos juntos de vincular de diferentes maneras a las familias. Ya hemos probado de otras maneras, pero hoy, digamos, la vida misma y la situación social, digamos, además, post pandemia, los cambios sociales que hemos tenido y también en el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas, también como parte, digamos, de esto que hemos vivido,
con la pandemia, nos hace un llamado, que hoy es más que nunca es necesario vincular y hacer partícipes a las familias de sus procesos de formación. Y tomamos un poco algo aprendido en las escuelas de Cali. Ellos llevaron un proyecto también muy interesante que llamaban Escuelas de Puertas Abiertas. Y es que cuando un colegio abre la puerta, necesariamente, o sea, pasa algo muy bonito y es que la familia entra. Es así de sencillo. Si el colegio abre la puerta, la familia entra. Y esto ha funcionado en muchos lugares y nos pone a pensar que en los colegios que han abierto esa puerta, cómo la han abierto, ¿no? Y nos implica también mirarnos primero hacia adentro, cómo hemos abierto esas puertas o si no lo hemos hecho, antes de, digamos, de poner como la responsabilidad o el lugar de la participación únicamente en la familia. Que eso es, digamos, la misma ley o las disposiciones legales hacen una invitación fuerte a los colegios también, y es que es necesario que sea el colegio el que dé ese primer paso para poder lograr ese proceso de vinculación activa de las familias, y que para eso necesita prepararse. O sea, no es abrir la puerta de un momento a otro por azar, sino que es un proceso que necesita, digamos, mirarse hacia adentro, tener esos procesos de automirada y cómo lo queremos para que lo pueda planear también de una manera tranquila, que Tener sepan un que muchas propósito, veces no hay que ¿no? inventarse nada nuevo. No es nada nuevo, muchas veces está ahí, entonces está la invitación de puertas y llaves. A veces lo tienes ahí, pero no lo has visto, no lo has contemplado, necesitas maciarlo mejor, valorarlo más, y es por ahí. Entonces hay prácticas que ya se tienen, hay maestras trabajando, como lo decía hace un momento, trabajando en solitario con buenas prácticas vinculantes que hay que potenciar. Y hay que superar también la idea de que a veces vincular a la familia es hacer más. Y no sé si también tú desde tu experiencia como maestra sabes que vincular a la familia hace parte, digamos, del trabajo de todos los docentes, y que cada vez es más liviano cuando tenemos, digamos, incorporados también algunas cosas que son valiosas. Y es que cuando estamos trabajando sin la familia del trabajo, ahí sí es el doble, es mucho más difícil, es más complicado. Tener a las familias como aliadas es poner actores estratégicos de nuestro lado. Y creo que tenemos experiencias muy valiosas de maestras, de orientadores, de rectores que pueden decir: al principio no queríamos a las familias aquí, pero ponerlas del lado, de verdad, ha alivianado procesos en el colegio eh, que antes eran muy difíciles lograr, pero que ahora incluso han dado una vuelta a la mirada de las familias, de ver que si veíamos a las familias desde un lugar, digamos, a veces no tan positivo, ahora ver que las familias participan, digamos, de una manera también planeada por el colegio, hace que la familia incluso se sienta tranquila, que es el lugar de la confianza, es, digamos, es una confianza mutua, no solamente el colegio de las familias, sino de las familias hacia el colegio. Y los procesos de comunicación también se mejoran muchísimo. Los mismos colegios van, digamos, reconociendo en la medida que van generando sus estrategias, que pueden ir creando más, y esas estrategias van creciendo y se les van ocurriendo otras ideas sin que esto afecte necesariamente lo que ya están haciendo, sino es, digamos, ponerle el foco, darle una intención mucho más fuerte y ponerla, digamos, en clave de la participación. Yo diría algo aquí, Sonia, y es esa necesidad que se crea de podernos sentir pares, pares que crecen juntos, como lo enuncia Creciendo Juntos Familia y Escuela, o sea, pares en los que vamos caminando, vamos creciendo, probablemente nos vamos equivocando, pero también vamos creando rutas y alternativas en los que podemos crecer. Yo creo que lo que tú dices de familia y escuela, de lograr vincularnos, de lograr alivianar el trabajo, creo que nos alivianamos el trabajo tanto la escuela como la familia, porque la familia encuentra en la escuela un respaldo,
un respaldo en la formación de sus hijos de manera integral, de manera académica, pero también en esa parte emocional, en esa parte donde su hijo se desarrolla en todas sus dimensiones, encuentra a alguien que le está acompañando, alguien que le está indicando unos caminos, pero también construyendo unos nuevos a partir de los diálogos que se hacen. Creo que ahí la carga se hace menos pesada tanto para unos como para nosotros, en el sentido de podernos conocer, de dialogar, de mantener un contacto y también de retroalimentarnos lo que hacemos, porque algo bien importante, tú mencionabas algo de las redes que se van tejiendo, es que también creamos redes con las familias, redes de ayuda, redes de reconocimiento, redes de poder decir, aquí estamos, si te falta algo, aquí estamos, ¿cierto? Y se van conociendo, eso es algo muy hermoso que yo determino, Sonia, como ese sentido de pertenencia que se crea con la institución. Sí. Creo que allí ganamos mucho como institución escolar y es porque los papás que se sienten vinculados, reconocidos, que hacen parte de la escuela, tienen un sentido de pertenencia y cuando yo pertenezco a algo, pues obviamente hablo de esa experiencia, lo mejor trascendemos en esa vida de todos, o sea, la vida, las historias de las familias nos hacen trascender a nosotros como maestros y la vida, la guía de nosotros los hace trascender a ellos también en sus sueños y en sus expectativas, creería yo. Claro que sí, sí, y ese es finalmente nuestro gran propósito, el lograr redes, digamos que para poder llegar hasta allá necesitamos como transitar todo este caminito, ¿no? Ese caminito del reconocimiento, de la construcción de vínculos, de saber quién es ese otro, de saber que estamos escuchando genuinamente y activamente y que ese otro, digamos, se siente parte y a eso pues le apostamos, ¿no? Creo que ese es el concepto de participación, que tú lo has dicho. Participar es hacer parte y hacer parte de es tener incidencia activa en lo que ocurre, en lo que tiene que ver conmigo, pero en lo que tiene que ver en ese común, ¿cierto? Que es lo educativo de los niños y las niñas. Y eso pues también pasa digamos, por un lugar, digamos, donde nos despojemos un poco, ser un poco más humildes desde nuestro saber. A veces desde la escuela creemos saberlo todo, incluso cómo se educan los niños y las niñas en un escenario que no es la escuela. Todos tenemos una familia. A veces les preguntamos a los niños o a cualquier persona, o sea, tu familia es perfecta, tu familia tiene tensiones, digamos que todas nuestras familias tienen tensiones, ninguna familia es perfecta, pero la pregunta que les hacemos a todos es, ¿y tú cambiarías tu familia? Entonces creo que en medio de todo, en medio de lo difícil que pueden ser las familias, todos amamos a nuestras familias, las queremos con sus dificultades, sus tensiones eh, y con todo lo que han construido. Entonces es el lugar, un poco de la humildad que a veces la escuela puede enseñar muchas cosas, pero a veces los contextos familiares son tan complejos y tan únicos que es más, digamos, constructivo cuando lo abordamos desde un diálogo de saberes y lo conversamos, ¿cierto? A manera de que nos despojemos del saber y hablemos más de cómo solucionamos juntos, cómo lo hacemos juntos, eh, a dar, digamos, respuestas prefabricadas o precontextualizadas. Y esto se logra cuando hay, digamos, una verdadera participación. Eh, y para invitar a los maestros a que generen, digamos, estos proyectos, hay muchas ideas valiosas, tanto que ha construido Bogotá como ha construido la nación. Hay una apuesta fuerte por la participación de las familias desde diferentes documentos y propuestas en páginas de internet muy valiosas y al interior, digamos, de la misma Secretaría de Educación a través del trabajo en redes que se están promoviendo desde la Dirección de Participación. Hay una apuesta interesante por las redes de familias y desde aquí también queremos y, y queremos, digamos, seguir apoyando esas construcciones de redes también que se están dando de manera local,
pero también desde el proyecto seguir fortaleciéndonos desde la educación inicial a construir redes también para el cuidado y protección de nuestros niños y nuestras niñas, eh, y a creer que las familias también pueden, también saben, eh, y que la escuela también tiene mucho por construir y mucho por aprender y mucho por querer, que ese ha sido como un lugar tradicional que desde los imaginarios hemos construido, ¿no? Que las familias quieren y la escuela es la que sabe, pero lo que nos dice esta maestra de la que hablé hace un momento, Mari Carmen Díez, es que las maestras quieren y quieren muchísimo y las familias también saben. Entonces es Es un escenario. conjugar, aunar esfuerzos. Sí, es aunar esfuerzos. Quiero preguntarte algo así ya para irnos. Es dentro de las experiencias que ustedes han encontrado, desde esos proyectos que ya se han venido gestando y acompañando, ¿qué destacas? No qué proyecto destacas, pero ¿qué destacas de esas construcciones que se van dando allí? Bueno, primero la necesidad, o sea, los colegios están ávidos porque necesitamos vincular a las familias y reconocer que es necesario hacerlo desde un lugar distinto a los escenarios de las escuelas de padres. Las escuelas de padres no son suficientes para la participación, no son suficientes, son espacios puntuales donde ocurren unos talleres y ese taller pues nunca será suficiente y más si no se aborda de una manera pertinente y no parte de los intereses reales de las familias, sino que temas que proponemos desde el colegio porque nos parecen que son los que necesitan. Entonces, Sí. desde ahí cuando los colegios reconocen que por ahí no es, entonces, ¿cómo lo hacemos? Ellos mismos tienen la pregunta y muchas veces en la misma pregunta empiezan a ver soluciones o posibles caminos para generar y fortalecer esa participación. Reconocer que a veces es necesario conocer a las familias desde otros lugares. Ujú. Ha sido muy interesante ver que en algunos colegios dicen no es suficiente, o sea, no, el formulario de la indagación que se hace sociofamiliar para saber estos formularios que a veces generan los colegios, que tiene una información valiosa, pero que a veces a las maestras no les sirven. Una maestra de educación inicial, pues no les sirve mucho saber el estrato socioeconómico y si, sí, puede ser un dato importante, pero las maestras quieren conocer a las familias de maneras distintas. Y en algunos colegios se ha propuesto la idea de la entrevista individual, muy propio de la educación inicial. Yo como en el principio de año logro hacer entrevistas con cada familia para reconocer algo más allá de lo que me dicen estas encuestas o estos formularios y poder saber realmente qué le gusta a ese niño o a esa niña, cómo duerme mejor, eh, qué le gusta comer, a qué le tiene miedo, o sea, hablar desde eso cotidiano, eh, Esa ese idea me saber parece de muy la familia, valiosa. esa historia, ese dato es fundamental para una maestra, para saber, para poder reconocer a ese niño o esa niña, para saber eh, por qué es de una u otra manera, pero también para reconocer esas particularidades que se dan en cada, o sea, reconocer que cada niño o niña es único y que cada familia también es única. Ujú. eh, de cómo se va la crianza, de qué ciudad vienen, o sea, poder conversar eso tranquilamente con una familia en una invitación, en una entrevista es muy valioso y en algunos colegios se ha reconocido que queremos conocer a las familias así, las queremos invitar a tomarse un café y a conocerlas de maneras distintas. Ujú. También se ha dado que se ha fortalecido mucho los procesos de transiciones efectivas y armónicas con las familias, de qué significa que llegue un niño o una niña por primera vez y acompañar ese cambio con la familia, reconocer de dónde vienen, reconocer cómo han venido, si vienen de otra modalidad de educación inicial, de un jardín infantil, o vienen directamente de su casa, y eso hace que la forma de relacionarse con la familia parte de lugares distintos, pero también reconocedores de qué ha pasado en su casa, si los niños vienen directamente de su casa o si ha venido de un jardín ICBF o un jardín de SDIS, qué ha pasado allí. Entonces, no solamente reconocer que hay otra maestra ahí y que hacemos un intercambio de saberes con esa maestra o un intercambio de información, sino también con esa familia. Reconocer qué expectativas tienen, qué preguntas tienen. De hecho, se han formulado o se han hecho unos encuentros maravillosos de escuchar a las familias qué preguntas tienen sobre esos procesos de transiciones. Hay familias que quieren saber por qué los niños lloran, si ya lleva 3 meses en un colegio y todavía llora, ¿qué pasa allí?
Entonces es que necesitamos hacer algo juntos, familia y escuela, para que sea más tranquilo ese proceso, ese cambio que está viviendo ese niño y esa niña, y necesitamos nosotros los adultos acompañar de una manera más sensible, saber cómo podemos ayudarlo a que viva ese momento del colegio de una manera más feliz. Y así, digamos que escuchar a las familias pasa, digamos, por de verdad escucharlas en un encuentro, generar un encuentro donde podamos escuchar esas expectativas y que saben de la educación inicial. Entonces venimos con la idea de que hay familias que esperan que el cambio del jardín al colegio es muy brusco, entonces si en el colegio no le ponían plan, en el colegio sí, que el proceso, entonces empiezan a preguntar por los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, los procesos que llevan a las matemáticas, y es la oportunidad maravillosa con esas preguntas de poder, digamos, mostrar qué se hace en la educación inicial, de que la fuerza está, digamos, en unos procesos de desarrollo que va llevando unos aprendizajes y que lo que viven los niños y las niñas en lo cotidiano del hogar es vital. O sea, cada cosa que se haga en el hogar, por ejemplo, cuando los niños ayudan en su casa con las labores, ahí hay mucho por hacer desde el lugar de la educación inicial, donde hay procesos, digamos, de clasificación, de conteo, de esperar, ¿cierto? De esperar el turno, de intercambiar información, de aprender, digamos, ciertas instrucciones para poder cumplir un objetivo. Pasan cosas vitales y eso se da cuando las familias también empiezan a preguntar qué ocurre en la educación inicial y qué expectativas hay. Entonces, cuando las maestras, digamos que tienen unas prácticas muy valiosas, dicen, pues aquí no aprendemos con la plana, aquí lo hacemos de una manera distinta. Cuando se involucra desde el principio a la familia en esas propuestas, pues hay menos tensiones en la marcha, porque la familia sabe, esto la maestra lo está haciendo para esto, y la maestra todo el tiempo está argumentando pedagógicamente, que eso es otra de nuestras llaves, y es la vinculación a las propuestas pedagógicas. Cuando una maestra todo el tiempo le argumenta a la familia pedagógicamente para qué hace lo que hace, las familias se involucran de una manera más efectiva y con todo el sentido. Entonces va a decir, entonces la maestra me pide que no le ayude a hacer esto, que lo deje solito, que evite, que lo acompañe de tal manera para que el niño pueda hacerlo solo, la niña pueda hacerlo de una manera que lo acompaño desde la distancia, pero si me pide ayuda lo puedo ayudar de esta manera, y con eso estamos fortaleciendo procesos de autonomía y la autoconfianza, y entonces hay toda una razón pedagógica desde el desarrollo para lo que hace la maestra. Y cuando cuenta con las familias de esos lugares, pues el acompañamiento tiene un mayor sentido y la familia también lo ve así. Entonces, pues, digamos que son razones poderosas para seguir ir diciendo cómo construyendo. vincularse. Sí, bien, Sonia, pues yo quiero agradecerte, invitar a toda nuestra audiencia a que sigamos creando esas estrategias de poder tener este vínculo familia y escuela, porque tenemos un objetivo común y es unos ambientes familiares y escolares saludables para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, pero también para cada miembro de la familia, porque creo que todo este proyecto de la estrategia de educación inicial con las familias no solamente piensa en los niños, sino también en cada papá, cada mamá, cada cuidador, cada persona que está incidiendo en la vida de ellos para que también tenga bienestar en ese rol que tiene allí en la familia. Sonia, muchísimas gracias por compartirnos. Creo que aquí hay una audiencia de maestros que va a estar bien interesada en vincularse con ustedes como en la dirección de educación básica y educación inicial para poder gestar estas propuestas que vayan cambiando la vida institucional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y a este canal. A ustedes les sigo diciendo, estamos en la red de solidaridad para Juan David y para Samuel David. Entonces ustedes encontrarán al final del programa todos los teléfonos donde podemos hacer las donaciones para conseguir los tratamientos de salud que ellos hoy necesitan, sabiendo que vamos a lograr el objetivo para mejorar sus condiciones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Él es Juan David Luis Talla.
El año pasado se graduó de primero y les contaré su historia. Nació con síndrome de Mosier, una afectación en la línea media de su cabeza y parte de su cuerpo. Hizo que tuviera labio leporino, no tuviera quiasma óptico, cuerpo calloso, ni la glándula pituitaria, ni la hipófisis, ni su paladar blando, ni su encía, y algunas raíces de sus dientes. Empezó a ir a terapia desde muy pequeño para aprender a caminar, a sentarse, a hablar. Tiene un hermanito que se llama Juan José. Le gusta bailar, lo ha ayudado a muchas personas, como este youtuber, como RCN, hemos salido también en televisión, está aprendiendo a leer. Esta fue su última cirugía de cerebro, salió muy bien de ella, gracias a Dios, aunque con un leve huequito en su frente, que fue incrementando con el tiempo. Son muchas las citas médicas a las que debemos acudir. Actualmente tiene 8 años. Queremos llevarlo a un tratamiento en Tailandia, un tratamiento de células madre, para que mejore su condición, sobre todo su visión y su parte sensorial. Sí. Aquí está en las terapias a las que él asiste regularmente. Es un niño muy feliz la mayoría del tiempo. Aquí estaba su Halloween, su grado de primero con su hermanito, su Navidad del año pasado y nuevamente con su hermanito. Contamos con su ayuda donando a los siguientes números de Neki y David Plata. Por favor, soñamos con llegar a Tailandia para su tratamiento. Son $40,000 que debemos reunir para que pueda llegar. También tiene Tailandia para ir a tratamiento, para mejorar mi visión, mejorar mi crecimiento. Espero que me pueda donar $2,000. Mi enfermedad se llama Xenopelmoser. Es una enfermedad rara. Mi mamá tuvo un tratamiento de Tailandia. Espero su apoyo. Gracias. Los quiero. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, medicina integrativa basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos, 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.